Yo es que me acordaba, prosiguiendo con lo que sería esta posible reflexión, del libro de Jacques Le Goff, que se titula Pensar la historia, donde aquí Jacques Le Goff nos dice que solemos mirar el pasado bajo las condiciones del presente. Eso, por supuesto, va representando como algunas dificultades, y por eso también tanto dentro de la filosofía como dentro de la historia, uno muchas veces realiza un aparato crítico respecto a las investigaciones, las reflexiones o los argumentos o los textos que se van trabajando para observar cuáles fueron precisamente las condiciones bajo las cuales en este momento actual han condicionado esa mirada, ya sea sobre otra época o sobre un autor o una reflexión en específico. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que ha sido como esa reflexión sobre el origen trágico de la filosofía, como lo explicó pues Giorgio Colli, que va a provenir de una nostalgia en el sentido de que se ha pensado, y en esto nosotros también nos podemos basar en los cantos de Siodo, las cosmogonías de Siodo y en los trabajos y los días, en los cuales la humanidad contaba con sabiduría porque tenía una cercanía con los dioses, pero de repente hay un alejamiento de ellos y por lo tanto quedamos completamente arrojados a una incertidumbre, a esa misma condición de mortalidad y de debilidad frente a la divinidad, y por lo tanto implica una pérdida de la sabiduría. Es básicamente algo que se ha asociado mucho con el pensamiento platónico, de la nostalgia platónica, de dar por sentado que todo tiempo pasado era mejor, o que estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces, por ejemplo, uno de los relatos que también han sido muy comunes ha sido que el pensamiento filosófico representó un gran avance dentro de la historia de la humanidad desde que se inventó la filosofía, porque el hombre dejó de utilizar el mito para explicar las cosas. Ese es el pensamiento moderno. Eso proviene precisamente de una línea positivista, herencia del siglo XVIII, que nos dejó precisamente esa perspectiva muy problemática, porque en primera instancia el mito no es una explicación, el mito es un relato. El mito es, digamos, un relato de una enorme carga alegórica que dentro de la misma epistema helenística, esa misma carga alegórica o metafórica va a ser análoga con la misma existencia, porque una de las características de la existencia es que nada se nos va presentando en un sentido explícito. Por eso, la experiencia con la sabiduría requería descifrar ciertos acertijos o los enigmas del mundo, porque la vida misma es un acertijo. Entonces no hay tal ruptura de lo que algunos han entendido como el paso del mito al logos. De hecho, si uno se basa dentro del la misma racional helenística, pensemos tanto desde Parménides como Platón, el mito se concibe como un estado de iluminación. Coge uno el poema de Parménides. Tenemos el poema que en español solemos traducirlo como sobre la naturaleza. Creo que en griego es Piros Fiseos. Yo es que no sé pronunciar griego antiguo, pues de hecho nadie sabe pronunciar griego antiguo. Pero el caso es que tenemos que el personaje de este poema, luego de todo un viaje en una carroza de fuego, llega finalmente ante la diosa sabiduría, ante Sofía, y la sabiduría le suelta precisamente aquel primer principio filosófico que nos dice que el ser es y el no ser no es. Pero agrega, por ejemplo, una advertencia, que esto no se puede entender a la luz del logos, sino a la luz del mito. Por lo tanto, se entiende es bajo un estado de iluminación.
no desde un estado estricto de argumentación, sino como un estado de contemplación. Entonces noten que, por ejemplo, desde la misma tradición helenística, esa concepción de que el mito ha sido superado puede ser perfectamente discutido desde la misma tradición helenística.